Hola, soy Piedad Restrepo, vocera de Todos por Medellín, y en este podcast vamos a conocer nuestra ciudad en resumen. Datos, coyuntura, reflexiones, análisis sobre la ciudad en la que vivimos y a la que todos tenemos que cuidar. Hablábamos recientemente de la crisis de confianza por la que ha atravesado Medellín en los últimos años, especialmente en las instituciones locales de carácter público, situación ocasionada por la percepción generalizada de falta de transparencia y aumento de la corrupción que poco a poco va permeando las instituciones y se va arraigando en la cultura política. Pero, ¿por qué la corrupción termina afectando la confianza de forma generalizada? Porque está demostrado que esta disminuye la calidad y cantidad de los servicios públicos ofrecidos a la comunidad, afectando en mayor medida a la población más vulnerable, lo cual deriva en una exacerbación de la desigualdad, además de la vulneración de otros derechos fundamentales. En Medellín, por ejemplo, pese a que se contó con unos mayores recursos para la inversión pública entre 2020 y 2023, por un valor anual promedio de 200.000 millones frente al periodo 2016-2019, aproximadamente, hubo una reducción de la calidad de vida, tanto objetiva como subjetiva, experimentada por los ciudadanos. Así, por ejemplo, el índice multidimensional de calidad de vida que mide la propia alcaldía pasó de 49,45 puntos sobre 100 en 2019 a 47,32 sobre 100 en 2023. Mientras la percepción sobre la forma en que la alcaldía invierte los recursos llegó en 2023 a su mínimo histórico, con un 23% de los ciudadanos diciendo que estaban satisfechos, frente a un 65% en 2019, de acuerdo con la encuesta de percepción ciudadana de Medellín, ¿Cómo vamos? Enfrentar la corrupción y buscar la transparencia es uno de los retos más importantes que actualmente tiene la ciudad. De ahí que diversos actores de la sociedad civil coincidamos en la urgencia de adelantar medidas eficaces en contra de este flagelo. Para ello, es indispensable entender que la buena administración de los recursos públicos a través de los procesos de contratación no solo se ciñe al cumplimiento estricto de los requisitos legales, sino que trasciende al respeto de los principios éticos que orientan la construcción de una democracia participativa, cuya finalidad es el mejoramiento de la calidad de vida de la población y la consolidación progresiva del bienestar general. A partir de la experiencia acumulada de casi 4 años, periodo en el que la Asociación Todos por Medellín viene ejerciendo control social al Distrito de Medellín y sus entidades descentralizadas, así como al área metropolitana del Valle de Aburrá, se pudieron identificar prácticas contractuales con las que se transgrede la ética de lo público y se materializa la corrupción. Aunque reconocemos que la corrupción no se explica 100% en los procesos de contratación, sí consideramos que son de tal magnitud los recursos públicos involucrados en dichos procesos que dan cuenta de la necesidad de enfocar grandes esfuerzos por entender las formas de operación de la corrupción en este ámbito. Así las cosas, dando continuidad al ejercicio de control social, la veeduría viene presentando a la nueva administración y a la ciudadanía 10 puntos en los que se describen las diversas formas de operación con las que probablemente se materializó el riesgo de corrupción en Medellín. Hablemos entonces de estos 10 puntos. Primero, el desconocimiento en las distintas etapas del proceso de contratación, es decir, la planeación, la celebración o liquidación de los requisitos que en el orden jurídico son esenciales como lo son los principios de la función administrativa. Esta situación permite que se contrate a personas que carecen de experiencia para el desarrollo de las actividades con las que se pretende satisfacer el interés general. Se diseñan procesos de contratación a la medida del contratista y se benefician principalmente los intereses de algunos particulares. 2. El abuso de contratos interadministrativos para evadir el régimen de contratación estatal propiamente dicho y direccionar la selección de contratistas a través de las entidades del conglomerado público de Medellín con un régimen especial que facilita, entre otros, el fraccionamiento de los contratos, la rotación de los oferentes invitados, dando apariencia de pluralidad, pero concentrando la contratación en pocos contratistas. 3. El diseño, modificación e implementación de manuales de contratación a la medida de las necesidades de la corrupción con apariencia de legalidad, fundamentada en la autonomía de las entidades que desarrollan actividades en competencia, esto es, las empresas industriales y comerciales del Estado.
Estos manuales facilitan, primero, la contratación de empresas de papel o de reciente creación para el desarrollo de actividades como el suministro de bienes y o actividades culturales o de recreación, suplantando de esa manera a las entidades públicas. Y, segundo, la concentración de proveedores en grupos económicos no declarados y con un único beneficiario real. 4. Retirar a través de la contratación las funciones propias de las entidades públicas que tienen a cargo satisfacer el bienestar de las personas y las comunidades, entregando tales funciones a las entidades descentralizadas mediante contratos de mandato sin representación para que éstas, a su vez, contraten sociedades o entidades sin ánimo de lucro, no idóneas o con objetos sociales multipropósito que les permite desarrollar cualquier tipo de actividad, evadiendo con ello la aplicación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés y la obligación de publicación en el SECOP. Esto ocurrió, por ejemplo, con el INDER. 5. La omisión en el deber de publicación en el SECOP de la totalidad de los actos, documentos e información generada por los oferentes, el contratista, la entidad contratante y el supervisor o interventor. Omisión con la que se limitó e hizo más difícil el acceso a la información pública por parte de quienes ejercemos control social. Es indispensable que Metroparques, la EDU, Plaza Mayor y la ESU cesen las prácticas relativas, primero, a mantener los procesos contractuales en el estado de publicado, aun cuando los contratos ya están formalizados. Y, segundo, solo ingresar a la plataforma la información relativa a la oferta seleccionada, impidiendo con ello la verificación de las personas, tanto naturales como jurídicas, que participan del proceso o son invitadas de manera directa por la entidad contratante. 6. El diseño y la implementación de tarifarios usados en el proceso de adquisición de algunos bienes y servicios en los que los precios están por encima de las condiciones del mercado. Tarifarios diseñados con base en metodologías endógenas, esto es, con verificación de precios entre las mismas entidades del conglomerado y usadas para justificar indebidamente el pago de los respectivos bienes sin verificar el costo real de adquisición por parte del proveedor, causando así un detrimento al patrimonio público. 7. El incumplimiento de las reglas relativas a la gestión documental y los instrumentos de gestión de la información pública que facilitan la alteración de los expedientes contractuales mediante la eliminación y ocultamiento de información que debería estar disponible para consulta de la ciudadanía, restringiendo el derecho al acceso y la información pública. 8. La elaboración de informes de supervisión y de interventoría que se limitan a reproducir las obligaciones contenidas en el contrato y a señalar si éstas se cumplen o no, pero que omiten, primero, la información relativa al avance real de las obras o de las actividades contratadas. 2. La inclusión de las evidencias de la ejecución. 3. Los pagos hechos al contratista. Y 4. Relación de entidades subejecutantes. Esto impide hacer un control social en tiempo real y una verificación de la correcta inversión y destinación de los recursos públicos. 9. La omisión en el nombramiento de los miembros independientes en las juntas directivas de las entidades del conglomerado público, concentrándose las decisiones contractuales y estratégicas en los servidores delegados y designados para actuar en representación del alcalde. Lo anterior, aunado a la falta de calidad y oportunidad en la información que se lleva a las juntas directivas en los casos en que hay presencia de miembros independientes. Estas prácticas facilitan la ejecución de los distintos modus operandi de la corrupción en materia de contratación pública, en la medida en que la información se concentra en quienes son parte de la administración y posiblemente sean partícipes de las prácticas indebidas. Y 10. El uso de los convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro para justificar la contratación directa, en los que no se hace entrega de la respectiva contrapartida o, habiéndola entregado, esta no se destina al cumplimiento de las actividades propias de las entidades estatales.
aspecto sobre el cual reposa la legitimidad y legalidad de este tipo de contratos. Esta práctica no solo permite la apropiación indebida de los recursos públicos por parte de los particulares, sino que termina debilitando el sector social, que tiene como misión desarrollar programas y actividades para la satisfacción del interés público. Desde la Asociación Todos por Medellín, diseñaremos un modelo preventivo integrado por elementos éticos y jurídicos con el que haremos seguimiento periódico a estos aspectos y a otras situaciones que se presenten en la administración de los recursos públicos, porque nuestro principal compromiso es coadyuvar para alcanzar mayores niveles de transparencia en la gestión de lo público. Por ello, todas las partes involucradas en los procesos de contratación de la Alcaldía de Medellín, las entidades descentralizadas que conforman el conglomerado público, servidores públicos, los contratistas y los ciudadanos desde el ejercicio de control social, debemos, primero, contribuir para el desarrollo de acciones concretas que garanticen la no repetición de irregularidades en las prácticas contractuales. Segundo, vigilar la gestión de lo público y finalmente, denunciar en los casos en que haya mérito para ello. Esperamos también que estas lecciones y recomendaciones puedan servir a otras alcaldías, gobernaciones y entidades que ejercen control social a la gestión de lo público en el país. Gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales en @todosxmedellín en X y en Instagram. Porque lo público es de todos y todas, todos por Medellín.